Muy buenas a todos. Hoy vamos a estudiar rápidamente la anatomía del hueso palatino. Bien, ya sabemos cómo está compuesto el esqueleto de nuestra cabeza, los huesos del cráneo, los huesos de la cara. Ya sabemos que esos huesos de la cara son 14 huesos en totales, de ellos son 6 pares. Tenemos el hueso nasal, el hueso úngico lagrimal, el hueso cigomático o malar, los maxilares, los palatinos, que son los que vamos a estudiar hoy, los cornetes nasales inferiores y los impares, que son el vómer y la mandíbula. Bien, entonces sin más que decir, iniciamos con el hueso palatino. El hueso palatino como tal es un hueso bar, es un hueso irregular, es un hueso que se encuentra posterior al maxilar y que va a contribuir a formar parte de la bóveda palatina y también así parte de la fosa pterigopalatina. Ya ahí se los presenta, este es mi hueso palatino. Para su estudio él tiene forma de una L y vamos a decir que va a presentar dos láminas, una lámina vertical y una lámina horizontal respectivamente. Y cada una de esas láminas a su vez va a presentar cuatro bordes. Bien, entonces vamos a estudiar eso para que no se me pierdan. Ahí les acabo de remarcar en el rojo cuál es la lámina horizontal. Esa lámina horizontal tiene forma rectangular, ¿ya? Y va a presentar igual dos caras. Fíjense, ahí tengo su cara superior, que es esto que estoy señalando, ¿ya? Que esa cara superior es importante porque forma parte del piso de las fosas nasales, ¿ya? Junto con la apófisis palatina de mi hueso maxilar. Mientras que su cara inferior, que es esto que estoy señalando acá, ¿ya? Esa cara inferior va a formar el tercio posterior de la bóveda palatina. Entonces, pregunta de examen, chicos, ¿cómo está conformada la bóveda palatina? La bóveda palatina está formada en sus dos tercios anteriores por la apófisis palatina del hueso maxilar y en su tercio posterior por lo que es la lámina horizontal del hueso palatino. No se pueden olvidar de eso. Ok, yo les decía también que cada una de estas láminas tiene cuatro bordes. Fíjense, el borde medial, que es el que me conecta a ambos palatinos, ¿ya? Me va a formar, bueno, más que formar, va a continuar el canal que nosotros ya estudiamos anteriormente, que básicamente era la cresta nasal, ¿no? A nivel de la apófisis palatina del maxilar. Entonces continúa esta cresta y es en ese lugar donde se va a estar alojando el hueso Bomer. Ya. Su borde anterior se va a articular con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar y de esa manera va a formar la bóveda palatina o el paladar duro o paladar óseo. Cualquiera de sus nombres es válido. Ya, y recordemos que estos a su vez corresponden básicamente al techo de la cavidad bucal. Ahí está seleccionado en rojo todo lo que es la bóveda palatina. Ahora, no vamos hacia posterior, en su borde posterior, aquí marcado de negrito, vamos a ver que este es libre y va a prestar inserción al paladar blando, o también conocido como el velo del paladar. Además, cuando se unen los dos bordes posteriores, resulta que aquí me van a formar una espina, ya como sucedía acá, ¿no? Que están en las apófisis eh, palatinas de mi hueso maxilar y en su borde anterior, ellas también se juntaban y me formaban una espina. Esta era la espina nasal anterior, entonces esta va a ser la espina nasal posterior. Bien, ahora, en cuanto a su lámina vertical, también se la conoce como la lámina perpendicular, vamos a ver que tiene dos caras, ¿ya? Esta cara que estamos observando acá, que es la cara nasal o interna, y esta otra cara que estamos observando acá, que es la cara maxilar o externa, ¿ya? La cara nasal o interna, chicos, para empezar, va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales, o sea, va a estar ubicada a esta altura de acá. Ya este es un corte para ver mis fosas nasales, es un corte coronal y a esta altura yo estoy teniendo a mi lámina vertical, ya tanto de aquí como del otro lado. Bien, uy, esperen un momentito, problemas técnicos. Bien, entonces les decía eso respecto a la lámina vertical. Ahora, resulta que esta cara nasal o interna, ya, lo que llama la atención de ella son la presencia de dos crestas, una cresta ecmoidal que ahí está siendo señalada, que se va a articular con el cornete nasal medio de mi ecmoides, y una cresta del cornete o cresta turbinal, ya, que es más inferior que la otra, y esta va a estar destinada a articularse con el cornete nasal inferior. Entre ambas crestas, chicos, existe un espacio y ese espacio es lo que se conoce como el meato medio. Ya, ahora,
Cuando nos vamos hacia la cara maxilar o externa, vamos a ver que ya va a estar dividida en cuatro segmentos, los cuales de anterior a posterior, ya siendo esto anterior, donde está mi puntero, y posterior esto de acá, vamos a tener este primer segmento marcado aquí de rojo, que es el segmento sinusal. Posterior a ese segmento sinusal tenemos el segmento maxilar. Posterior a ese tenemos el segmento interpterigo maxilar. Y posterior a ese está por último el segmento pterigoideo. Del segmento sinusal, lo único que me interesa que ustedes sepan es que él va a corresponder a la cavidad del seno maxilar. Del segmento maxilar, por otro lado, lo que me interesa que sepan es que él va a estar destinado a articularse con la tuberosidad del maxilar. Y asimismo, a esta altura vamos a encontrar al surco palatino mayor, que se va a unir al surco palatino mayor de mi hueso maxilar y van a formar en conjunto al conducto palatino mayor. ¿Y qué pasaba por ahí? La van palatina mayor. ¿Ya? Bien. Del segmento interpterigo maxilar, ya describimos que él forma parte del trasfondo de la fosa infratemporal. Y el segmento pterigoideo, chicos, se va a estar articulando con la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides del esfenoides. Bien, si nos vamos un poquito hacia sus bordes, ya hablando de esta parte de acá, vamos a ver que este es su borde inferior, este es el borde lateral de mi lámina vertical del palatino. Ahora, cuando se juntan esos dos bordes me forman esa apófisis que estoy señalando, que es la apófisis piramidal. Y lo que a mí me interesa que ustedes sepan de esta apófisis piramidal, ya, es que ella en su cara inferior va a presentar unos conductos. Esos conductos son los conductos palatinos menores o también llamados conductos palatinos posteriores. Y estos conductos básicamente se van a extender desde el conducto palatino mayor hacia la bóveda palatina y ellos van a dar paso a la van palatina menor. Los nervios palatinos menores, o también llamados nervios palatinos medio y posterior, son ramas terminales de mi nervio palatino, que a su vez es rama colateral del nervio maxilar. Y el nervio maxilar es la rama B2 del nervio trigémino, mi quinto par craneal. ¿Ya? Bien, eso quiero que lo sepan. Por otra parte, la arteria palatina menor es rama terminal de la arteria palatina descendente y esa es rama colateral de la arteria maxilar y la maxilar es rama terminal de la carótida externa. Bien, así lo tienen que describir ustedes siempre con mucha seguridad. Bien, el borde superior, chicos, que es todo esto que estoy señalando, va a estar conformado por dos apófisis. Una de ellas ya la estoy señalando, la apófisis orbitaria, y ahí quiero terminar de señalar, y otra apófisis que es la apófisis esfenoidal. Y entre ellas se va a encontrar una escotadura, eso de aquí. Bien, de la apófisis orbitaria, lo que más me interesa es que en esta parte postero superior que ella tiene, ya, ella va a estar correspondiendo a la parte más posterior de lo que es el piso de mi cavidad orbitaria. Esto que estoy señalando aquí de azul, esto que está aquí, fíjense, un pedacito, eso corresponde a la carilla orbitaria de la apófisis orbitaria del hueso palatino que me contribuye a formar el piso de la cavidad orbitaria. La apófisis esfenoidal, por otra parte, fíjense, tiene dos caras. Una cara inferomedial que le dicen, que esa cara inferomedial va a formar parte del techo de las fosas nasales, y una cara superolateral. Esa cara superolateral se está aplicando sobre la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y al hacer esto, esta aplicación entre estos dos huesitos, me forman este conducto, que es el conducto palato-vaginal, o también conocido como conducto pterigopalatino, por el cual va a estar pasando la arteria pterigopalatina, que es rama colateral de la arteria maxilar, y el nervio faríngeo de Bok, que es rama del nervio pterigopalatino. Ahora, entre ambas apófisis, la orbitaria y la esfenoidal, yo les decía que se encuentra una escotadura y esa es la escotadura esfenopalatina. Lo que me interesa de esta escotadura esfenopalatina es que ella se va a transformar en un agujero. ¿Cuándo? Cuando se va a unir al cuerpo del esfenoide. Fíjense, este es el cuerpo del esfenoides, este es mi palatino y este agujerito que está acá, ¿ya? Es el agujero esfenopalatino. Ese agujero esfenopalatino es muy importante, porque por ese agujero esfenopalatino está pasando la van esfenopalatina. Y la van esfenopalatina está conformada por el veno, arteria y nervio esfenopalatino.
pero a su vez lo que yo quiero que se quede es que el nervio esfenopalatino, también llamado nervio nasopalatino, es rama terminal del nervio pterigopalatino, que a su vez es rama colateral de mi nervio maxilar. Y nuevamente, mi nervio maxilar es la rama B2 del trigémino, quinto paracraneal. Por otra parte, la arteria esfenopalatina es rama terminal de la arteria maxilar. Pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar? La arteria esfenopalatina. Y la arteria maxilar ya vimos que es rama terminal de la carótida externa. Bien, ahora, si nos vamos hacia su borde anterior, aquí volvemos a encontrar con otro saliente, que es la apófisis maxilar del hueso palatino, que se va a estar articulando con el borde posterior de la apófisis maxilar del cornete nasal inferior. Bien, ahora, pregunta de examen. ¿Cuáles son las apófisis que me conforman el hueso palatino? La apófisis orbitaria, la apófisis maxilar, ahí le estoy colocando estrellitas, la apófisis piramidal y la apófisis esfenoidal. Bien, y así de sencillo es el hueso palatino.